en Sígueme Junior, un espacio para padres, hermanos, maestros, y muy especialmente para los consentidos de la casa, en el que estudiaremos el plan del Padre Celestial, además de la vida del Salvador y sus enseñanzas. Quienes habla su servidora Nora Perdomo desde el estado portuguesa en Venezuela. Hoy vamos a estar estudiando Doctrinas y Convenios 1. Esta sección se le llama prefacio y es considerada la introducción de todo el libro de Doctrinas y Convenios, el cual fue escrito por mandato del Padre Celestial. En esta sección, lo que el Señor quiere es que comprendamos por qué Doctrinas y Convenios es un libro muy importante y nos habla un poco de lo que vamos a encontrar dentro del mismo. Antes de continuar, busca lápiz y papel para que tomes notas de algunas preguntas y actividades que estaremos realizando durante todo el programa. Y con la ayuda de tus padres, busca la respuesta y sorprende a tu maestra en la próxima clase de la primaria. En noviembre de 1831, la Iglesia de Jesucristo solo tenía 1 año y medio desde que había sido restaurada. Aun cuando más personas se estaban uniendo a ella, todavía era considerada una pequeña iglesia y mucha gente nunca había escuchado hablar de ella. Además, todos los miembros de la iglesia para ese entonces vivían en pueblos pequeños y eran guiados por el profeta José Smith, quien en ese momento tenía apenas un poco más de 20 años de edad. Ahora, toma nota de la primera pregunta que te ayudará a prepararte para la clase del próximo domingo. ¿Por qué crees que se necesitan profetas en estos días? Pide ayuda a tus padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, entre otros, para responder esta pregunta en caso de que tengas alguna duda. Ahora, continuando con el relato, a pesar que el grupo de personas que pertenecían a la iglesia para ese entonces era pequeño, el Padre Celestial sabía que eran personas muy creyentes, por lo tanto los consideraban sus siervos y sus mensajeros, y deseaba que las revelaciones que él les había dado por medio del profeta José Smith se publicaran al mundo, porque para el Señor todos somos importantes y por lo tanto el mensaje de Doctrinas y Convenios es para todas las personas del mundo, sin importar si son miembros de la iglesia o no. Tampoco importa si son adultos o niños. Todos los seres del planeta deberían saber lo que contiene este libro. Muchas cosas que Jesús dijo a José Smith están escritas en Doctrinas y Convenios. Doctrinas y Convenios es un libro de escrituras como la Biblia y el Libro de Mormón. Él desea bendecirnos cuando hacemos convenios con Él. Por lo tanto, es importante que siempre estemos atentos a las palabras de los profetas. Y luego de decir esto, vamos a escuchar el himno Sigue al Profeta, que también nos habla de la importancia de escuchar las palabras de los siervos de Dios. El primer profeta que hubo fue Adán, el jardín de Edén fue su primer hogar. Al Señor seguía y obediente fue, somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno profeta, y enseñaba el bien, la gente del pueblo hizo su deber, y tan buenos fueron en obedecer, que el Señor se los llevó a vivir con él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno, buen profeta mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue
sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Dios mandó a Moisés su pueblo a liberar y llevarlo a otro sitio a morar. En el hierro el pueblo muy mal se portó y 40 años mucho padeció. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Samuel llamado desde su niñez, el Señor le habló por la tercera vez, mientras él dormía y este contestó: habla porque oigo, y le escuchó. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Jonás profeta que trató de huir, pero comprendió que a Dios hay que seguir. En una ballena entendió Jonás que el Señor jamás nos deja fracasar. Sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Daniel profeta y no deseó pecar. El rey con los leones lo mandó encerrar, pero al poco tiempo el rey se percató que Daniel un ángel del Señor cuidó. Sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Pocos se distinguen entre bien y el mal. Si oyes las noticias, cuídate de dar. Mas hoy por la senda recta hemos de andar. A nuestros profetas debemos escuchar. Sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Después de escuchar este maravilloso himno que nos hizo recordar muchas de las escrituras y de la gran misión de los profetas, tanto de la antigüedad como de la actualidad, vamos a leer el versículo 4 del capítulo 1 de Doctrinas y Convenios, en el que el Señor nos dice: y la voz de amonestación irá a todo pueblo, por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Cada vez que escuchamos la voz de los profetas, tanto de la actualidad como los antiguos, es como si escucháramos la voz del Señor. Escuchar la voz del Padre también significa leer en las Escrituras, revistas de la Iglesia, escuchar en videos, entre otros. Ahora, elabora o piensa en todas las veces que has tenido la oportunidad de escuchar la voz de los profetas. Esto puede incluir videos, conferencias, lecturas en los libros de la Iglesia, revistas Leona o la revista Amigo. Escribe cuál es el mensaje favorito que hayas escuchado o leído y di por qué. Muéstralo a tu maestra para que ella sepa lo mucho que has estudiado esta semana. El versículo 14 nos dice: y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día
en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestasen atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. El versículo 37 también nos dice: escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen serán cumplidas. Estos versículos nos hablan sobre la importancia de escuchar la voz de los profetas. Para poder comprender mejor la importancia del papel que juegan los profetas en nuestros días, vamos a comparar con lo agradecidos que podemos estar cuando alguien nos advierte que no toquemos algo porque está muy caliente o que caminemos con cuidado en un piso resbaloso para que no nos caigamos. Seguramente les haremos caso, ya que a nadie le gusta lastimarse. Lo mismo sucede cuando escuchamos la voz de los profetas. Ellos nos advierten de las cosas que no debemos hacer si no queremos salir lastimados a lo largo de nuestras vidas. Y lo que es más importante, nos advierten qué cosas les agradan a nuestro Padre Celestial que nos van a permitir regresar algún día a su presencia. Vamos a escuchar el himno Dios manda a profetas. Para los maestros. Como ya hemos podido notar en Doctrinas y Convenios 1, es de gran relevancia que los niños comprendan la importancia de escuchar los discursos de los profetas en la actualidad, así como comprender los mensajes de los profetas en la antigüedad que se encuentran en las Escrituras. Por ello, para la próxima clase, podrían prepararse con un video en el que los niños pueden escuchar y ver a algunos de los profetas modernos dando un discurso, o al menos parte del mismo, y que entre todos los alumnos de la clase analicen el mensaje y busquen las advertencias y consejos que allí se dan. Inviten a los niños a anotarlo en una hoja o a realizar un dibujo sobre lo que aprendieron.
Por ejemplo, si la autoridad habla de la importancia de tomar la Santa Cena, los niños podrían crear un dibujo tomando la Santa Cena, o si se insta a leer las Escrituras, podrían hacer un dibujo de los libros de la iglesia, entre otras ideas. Inviten a los niños a que compartan sus dibujos y creaciones con sus padres. Después de realizar esta hermosa actividad en la que descubrimos el mensaje del profeta escogido, vamos a escuchar el himno, escudriñar, meditar y orar. Me gusta leer las Escrituras, sentir que son verdad, la firme convicción de un testimonio que el Espíritu me entregará. Debo escudriñar, meditar y orar. Por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Las Escrituras diariamente leeré con oración, así podré entender, también obedecer los mandamientos del Señor. Debo escudriñar, meditar y orar. Por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. La siguiente actividad es para los padres y los hijos. Imaginen por un momento que se van de viaje para la playa. Realicen una lista de todo lo que deberían llevarse para poder disfrutar de ese viaje. Seguramente entre las cosas que llevarían estaría comida, protector solar, sombrillas, traje de baño, flotadores, entre otras cosas. Esto nos muestra que es muy importante prepararnos para cada viaje o evento que tengamos en nuestra vida, sobre todo si es agradable. Pero ahora vamos a realizar otra lista, en la que debemos prepararnos para viajar caminando a un pueblo cercano en medio de una tormenta. ¿Qué llevaríamos? Analicen cada situación que se les podría presentar y cómo se prepararían para ello. Es por eso que en el versículo 17 de Doctrinas y Convenios 1 podemos leer lo siguiente. Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En este versículo claramente nos dice que nos preparemos para las calamidades que nos sobrevendrían. Es importante que expliquemos a los niños que calamidades quiere decir que son situaciones que no son nada agradables, o mejor dicho, son cosas terribles. Por eso debemos prepararnos para poder sobrellevarlas. Son muchas las herramientas que el Señor nos ha dejado, pero en el versículo 17 que acabamos de leer, nos habla específicamente de la importancia de seguir los mandamientos. Hablando de eso, vamos a escuchar el himno Siempre obedece los mandamientos. Siempre obedece los mandamientos, tendrás gran consuelo y ser
Después de escuchar este himno, los padres deben analizar junto a sus hijos sobre la importancia de guardar los mandamientos en estos días y qué tipo de problemas nos ayudarían a resolver o sencillamente evitar. También es importante que aclaremos que se nos pide cumplamos con otros deberes que no están incluidos en los 10 mandamientos, pero que nos ayudarán con nuestra vida diaria. Entre estos podemos nombrar el bautismo, la asistencia a la capilla, la lectura de las escrituras, palabras de sabiduría, entre otros. Una de las cosas que más se nos pide hacer a diario y que sin duda alguna nos ayudará a acercarnos más al Padre y a mantener el Espíritu en nuestras vidas es la oración, la que además nos permitirá esclarecer dudas, obtener bendiciones y ayudar a otras personas. Una actividad que podríamos hacer como familia es enseñar a orar a alguien que no sea miembro de la iglesia. Los padres podrían ayudar a los niños a conseguir a esa persona indicada. Padre celestial, dime estás ahí y escucha siempre cada oración. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí. Padre, vengo ahora a ti, vengo a ti mediante la oración. Ora, Él está, habla, Él te escucha. Eres su hijo, su amor te rodea. Él te contesta, ama a los niños de los tales, es el reino de Dios. Padre celestial, dime estás ahí y escucha siempre que te escucha. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo te rodea. A los discípulos dijo contesta, dejad a los niños, padres tengo es sentido, el reino de Dios. Acabamos de escuchar el himno La oración de un niño, que nos enseña sobre las respuestas que podemos conseguir cada vez que oramos y lo que nuestro Padre Celestial siente por nosotros. El mensaje de este himno también se lo podemos transmitir a esa persona indicada a quien enseñamos a orar y el poder que ésta tiene. Ahora vamos a hablar un poco sobre la restauración de la iglesia y por qué se llevó a cabo. Padres o maestros, si lo desean, busquen algunas láminas de José Smith y el Padre para ilustrar la siguiente parte. Durante muchos años, después de la muerte de Jesucristo y sus apóstoles, la iglesia de Jesucristo fue quitada de la tierra en un periodo que se llamó la Gran Apostasía. En ese tiempo nadie tenía todas las verdades que Dios había dado. Sin embargo, cuando el Señor consideró que había llegado el momento, volvió a establecer su reino en la tierra a través de José Smith. Esto ocurrió en el año de 1830, cuando José solo era un niño de 14 años, pero con mucha fe y ganas de servir a Dios. Es por eso que el mismo Padre junto a Jesucristo se aparecieron a José y le dieron algunas instrucciones. Más tarde, José recibió la visita de Moroni, quien también le dio otra serie de instrucciones. Durante la misión de José, éste recibió la visita de varios profetas de la antigüedad, así como de Jesucristo, quienes le indicaban cada cosa que debía hacer para nuevamente establecer la iglesia de Dios en la tierra.
Aunque en ese tiempo eran muy pocas las personas que creyeron en el mensaje de José, hoy en día la iglesia se ha extendido a más de 160 países de todo el mundo. Es muy importante que tanto los padres como los maestros expresen su testimonio a los niños de cómo supieron que la historia que José contó sobre la aparición de seres celestiales es real y que su misión en esta tierra para restaurar la iglesia es verdadera. Lean el versículo 30 que dice: y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuvieran el poder para establecer los cimientos de esta tierra y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Igualmente, expresen el testimonio por la iglesia y cómo saben que esta es verdadera y viviente. Y por supuesto, terminen el testimonio en el nombre de Jesucristo. Yo soy de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Yo sé quién soy, sé el plan de Dios, lo seguiré con fe. Creo en Jesucristo el Salvador, su nombre honraré. Lo bueno haré, iré tras su luz, su verdad proclamaré. Y de este modo llegamos al final del programa de esta semana. Esperamos que haya sido del agrado y sobre todo de utilidad para el estudio del programa Ven y Sígueme para la primaria. Nos encontraremos nuevamente el próximo martes a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, y 9 de la mañana, hora de Chile, por supuesto a través de Radio Vinadí. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Una luz yo tengo, la luz que Cristo da, y yo le he prometido que siempre brillará, andando tras sus pasos, cumpliendo con su plan, a todas